pero resulta que seguimos aplicando un examen igual para todos, etc. Hablamos de que la escuela debe tomar decisiones y mandamos toda la carga de trabajo. Hablamos de la necesidad de apoyo técnico, pero el apoyo técnico sigue siendo un elemento que va y transcribe, y prescribe o da instrucciones de lo que debe desarrollar, ¿no? No está apoyando diferenciadamente. Y en ese sentido yo creo que sí hay todavía muchas contradicciones y que se está dejando muy al margen la posibilidad de un apoyo institucional para que esto sea el tenor del trabajo en las escuelas. Se está dejando a la voluntad de personas que con ahínco y con profesionalismo y compromiso lo desarrollan, pero no hay un soporte institucional, no tenemos una nueva normatividad de consejo técnico. En esto del cumplimiento laboral que se señalaba respecto del sindicato, por ejemplo, seguimos contando con una ley de trabajadores al servicio del Estado, un reglamento interno de trabajo, y no contamos con ningún reglamento, y no porque sea lo único que regule, pero con un reglamento que norme el funcionamiento de los planteles de educación básica. O sea, eso no está. Tampoco tenemos formas de trabajar de manera distinta respecto de la actualización. Se sigue haciendo igual que hace mucho tiempo, en cascada, se diseña un curso y se imagina uno que va pasando por diferentes capas así, en cascada, y que llega tal cual, y todos sabemos, los que hemos vivido esa experiencia, que no es así. Entonces parece ser que ha habido pues una buena intención, como dice Justa en alguno de sus textos, buenos objetivos, buenos propósitos, se intenta tener a la escuela en el centro de las políticas de la acción, etcétera, pero no ha habido un cambio institucional para que esto sea posible. O sea, el trabajo colegiado, el liderazgo del director, la participación de los padres, la cultura de la planeación y la evaluación requieren de tiempo, y requieren además de tiempo de elementos nuevos para aprender esas nuevas formas de hacer, y requieren de supervisión, de apoyo, y parece ser que en el terreno de lo institucional todavía nos falta mucho. Hasta ahora, donde hemos nosotros distinguido escuelas que efectivamente están intentando transformar su forma de trabajo, lo logran gracias a la coincidencia, la casualidad de varias personas que en común coinciden ahí y que tienen ese propósito. Pero no hay un soporte institucional que esté pidiendo que esta sea una nueva forma de cultura, que se arraigue. Parece ser que esta innovación, esta serie de innovaciones que está proponiendo la reforma desde el 93 y otras a lo largo de estas administraciones, no disponen institucionalmente de mecanismos para promover, para impulsar, para sustentar pues lo que sería una innovación dentro de la escuela, ¿no? Las innovaciones son lentas, son esporádicas, son excepcionales, pero también los maestros a lo largo del tiempo y dada la movilidad y otras condiciones institucionales llegan a abandonarlas, ¿no? Entonces me parece importante señalar este asunto que ya se ha visto aquí, la necesidad de un tipo de apoyo más institucional que permita desarrollar lo que la reforma ha propuesto durante este tiempo, ¿no? Pues bien, maestra. Gracias, Oralia. Creo que estamos llegando como al cierre de nuestro tiempo, ¿no? Si no me equivoco. No sé si cada uno quiere agregar alguna reflexión breve sobre esto y daríamos cauce a la participación de quienes nos acompañan, que parece que están particularmente inspirados. Creo que por el volumen que están viendo aquí va a estar difícil responder a todos, pero nos vamos a repartir algunas preguntas y responderemos a lo que sea posible. No sé si quieren alguna pequeña reflexión sobre esto, Yo nada más, desde la función supervisora, es un compromiso importante que se debe retomar y que debemos de que los supervisores debemos involucrarnos más en lo técnico pedagógico, apoyar, organizar, jerarquizar, atrevernos a tomar decisiones y pues ver las formas de que en las zonas escolares donde laboremos las cosas cambien, que haya un proceso, aunque sea lento, pero firme. Gracias, maestro. Pues hay que apostarle a la transformación de nuestra escuela. No hay otra. Los tiempos de hoy eso demandan. Buscar los espacios
para hacer respetar nuestra propia autonomía. Así nos enfrentemos a supervisores, nos enfrentemos al mismo subdirector de educación, porque esos son los que nos coartan el trabajo interno de cada escuela. De veras, ojalá y no me escuche, pero así es una realidad. ¿Sí? Tal vez más que las personas o los personajes sea como el diseño del aparato y las redes de poder que de algún modo se cruzan por ahí, ¿no? ¿Quieres comentar algo, Oralia? Estoy apenas leyendo, pero... Bueno, yo quiero agradecerles enormemente su colaboración y el hecho de que nos hayan hecho asomar a algunos de los problemas que viven desde sus puestos de trabajo o desde sus trincheras educativas. Lamento lo limitado del tiempo porque sé que los dos tienen unas cuantas y tal vez muchas experiencias altamente positivas en esto de empujar hacia la mejora de la escuela. Ojalá tengamos otra oportunidad para que en lugar de esta como visión gruesa del conjunto de cosas que ustedes mueven desde sus respectivos trabajos, podamos detenernos en analizar o en conocer o en escucharlos acerca de las iniciativas de las que tenemos noticias que están moviendo en su zona y en su escuela el maestro. Entonces vamos a tratar de leer rápidamente algunas de las preguntas para ver si hay algo que podamos responder. Profesor Armando, la profesora Eduviges ha pasado a ser la estrella de esta mesa, les comunico. Profesora Oralia, bueno, el proyecto que elaboramos es de 4 a 6 años. De ahí se generan... ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿a usted le ha servido de manera efectiva el proyecto escolar que se elabora a principios de cada año? ¿O cree que es un programa más? No. No, porque el proyecto es generado de la propia necesidad de la escuela. A partir de que las escuelas son únicas. Cada escuela tiene sus propios problemas, ¿sí? Afortunadamente, ya una vez constituido el consejo técnico, una vez ya elaborado el diagnóstico, nos vamos a elaborar el proyecto, pero es un proyecto a largo plazo, no es un proyecto a 6 meses, es un proyecto a 6 años, y que de ahí va generando los planes de programa anuales, ¿sí? Y que creo que nos ha funcionado, nos ha funcionado efectivamente. Bueno, por acá dice una pregunta, no creo que solo sea la falta de amor a la profesión lo que no lleva al docente a los centros de maestros. ¿No será que hace falta voluntad política y presupuestal para dar tiempos pertinentes para la actualización? Creo que tiene razón. No toqué el tema político y de presupuesto porque como que iba a meterme muy a fondo y no hay tiempo suficiente, pero sí tiene razón, hay mucho de fondo en cuestión política y de presupuesto. Bueno, voy a aportar una pregunta aquí relacionada con los asesores técnicos. Dice la pregunta así: ¿no ha pensado usted que los asesores técnicos en su mayoría son familiares de directivos o profesores sin una preparación efectiva para realizar su tarea? En zonas rurales solo están en la supervisión para evitar ir a los ranchos y ayudan solo al trabajo administrativo. Bueno, me parece que este asunto de los asesores técnicos es oral, dadas las implicaciones que tiene. Precisamente creo
que a partir de algunos estudios y algunas reuniones que se han llevado a cabo sobre este asunto, se está vislumbrando la necesidad de regular su acceso al cargo, su permanencia, sus funciones, evaluar su desempeño y demás. En este tipo de reuniones se ha cuestionado si hay que regularlos porque ya ahí están, incluso se ha llegado a cuestionar si son necesarios. Hay supervisiones en donde no hay asesores técnicos y parte de lo que es la función de la supervisión, que es el apoyo a las escuelas, a los directivos, la realiza el supervisor, pero no es la mayoría, es una excepción. Y en ese sentido sí me gustaría decir que tiene toda la razón la persona que está planteando esto. Los asesores técnicos son un grupo muy heterogéneo de personal que depende mucho de quién los haya nombrado en términos de sus funciones y su adscripción, por lo que realizan funciones polivalentes que van desde desarrollar campañas en el orden del terreno político hasta desarrollar acciones directamente de asesoría y acompañamiento a la escuela, o bien representar a la supervisión, capacitar, llenar documentos, etcétera. Sus funciones son polivalentes y dependen mucho de dónde estén ubicados y quién los haya nombrado. Los criterios de acceso al cargo son más por lealtad sindical o lealtad institucional o relaciones personales, pero no se toma en cuenta la preparación y la experiencia profesional en la mayoría de los casos. Por otro lado, es un grupo de maestros, en su mayoría sin una plaza definida, puesto que no hay esta plaza formalmente o presupuestalmente establecida, pero que se han ido engrosando al paso del tiempo, debido, entre otras razones, a la aparición de estos programas y proyectos. En los últimos años, quizás en la última década, se ha quintuplicado su número, y el día de ahora tenemos muchísimos que no están desarrollando las funciones que debieran hacer. Por otro lado, me parece que sí valdría la pena empezar a pensar en la regulación de su acceso al cargo, quizás para los que ya están no, porque es muy difícil y ahorita veríamos algunos valores entendidos relacionados con el regresar a grupo, que se ve más como un castigo cuando se termina la función, pero tiene que ver con ese acceso al cargo que depende de la persona que está en turno, ya sea en la administración o en la supervisión o en el programa tal, y la desaparición del programa, el cambio de la persona, pues es lo que hace o no posible su permanencia, y de eso depende su estancia en determinado lugar. Entonces yo creo que sí, que hace falta regular esta función, definir dónde están, quiénes son, qué están haciendo, para qué estarían, y en todo caso qué tan necesarios son y en dónde. Parece ser, no parece ser, las cifras nos dicen, por lo menos de los datos disponibles que se tienen, nos dicen que la mayoría de los asesores técnicos no están concentrados en las zonas marginales o rurales o donde más apoyo técnico se necesita. Parece ser que están concentrados en las zonas donde hay más información, más posibilidades de apoyo técnico, y por tanto aquí hay también un asunto de falta de equidad. Me parece que este es un asunto que hay que revisar. Formalmente todas las políticas educativas bajan, entre comillas, a través de este personal, y resulta trascendente, resulta un personal clave, no solo porque tienen la posibilidad de bajar, nuevamente insisto, entre comillas, las políticas, sino también porque es un grupo que permanece en lo general. Las administraciones pasan y, como decía el maestro, los programas van y vienen y sigue prevaleciendo la carga administrativa, pero los asesores técnicos no, la mayoría permanecen, muy pocos regresan a grupo, muy pocos ascienden y son los que más capacitación y más información han tenido hasta la fecha. Entonces yo creo que es un asunto que están poniendo sobre la mesa, sobre el que hay que discutir mucho más. Bueno, hay preguntas tan interesantes que, bueno, quisiéramos contestar todos. Por aquí dice una profesora Edwiges, ¿qué puede hacer un director que trabaja 2 turnos para atender tantos programas? ¿A qué hora quieren que vayamos al PRONAP? ¿Cómo sugiere que podamos sensibilizarnos para prepararnos como docentes rurales abrumados por el trabajo, los gastos y los traslados? Esto me lleva me regreso a cuando inicié. Tengo aproximadamente 3 años con la supervisión y me encontraba con estas situaciones. En la zona donde trabajo hay directores de más de 25 años de servicio donde decían, ¿y a qué horas quieres que hagamos esto? Y tengo doble turno y ya llego cansado. Les preguntaba, pues sí, tienen doble turno porque así lo decidieron. Nadie los obligó a tener doble turno. Entonces,
¿Qué propone usted hacer? Los niños no tienen la culpa de que un maestro llegue cansado al doble turno para que no se le atienda igual que al de la mañana. Yo siempre cuestiono, ¿qué piensas tú? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Cómo te gustaría que resolviéramos esto? Pero lo debemos de resolver. Tú proponlo, no yo te voy a decir. ¿Tú qué propones para dar solución a esto? Entonces, así se compromete la persona y yo lo apoyo. Ten toda la seguridad de que yo te voy a apoyar para la decisión que tomes en cuanto a cómo actualizarte, apoyarte, pero lo primero son los niños. Y por aquí hay dos preguntas que las podemos enlazar. Dice, bueno, hay tres. ¿Han tenido mejoras concretas en el aprendizaje de los niños a partir de la reforma educativa del 93? ¿Cuáles? Y va relacionada con esta que dice, coincido con usted en que la idea de que las cosas han cambiado en el magisterio. Me gustaría precisar en su función de supervisora, ¿cómo es ahora el rol o función técnico-pedagógico que hay que vivir y proyectar en las escuelas a su cargo? ¿De qué manera el supervisor apoya, alienta la formación, actualización y profesionalización docente y de directivos? Bueno, creo que el proceso ha sido muy lento. Sí hemos visto un cambio en los niños donde los ha hecho un poco más críticos, más reflexivos. Uniendo a la siguiente pregunta, quiero decirles que la semana pasada hicimos un ejercicio de visita a grupos con los directores en una escuela. Visitamos 6 grupos de una escuela, distribuyéndonos 2 directores en cada salón, donde ellos como directores analizaron, o sea, el propósito era que el director revisara su forma de visitas a las aulas y cómo orientar a los maestros cuando encontrara una deficiencia o cuando encontrara que el maestro necesita una orientación para poder desempeñar su trabajo, su enseñanza, y cómo está manejando ese plan dentro de la clase. Estuve ahí con ellos, tengo que estar apoyándolo siempre e involucrarme en el trabajo técnico pedagógico dentro de las aulas, con los directores, con los alumnos. No es fácil, pero creo que si ellos sienten el apoyo, sienten de cerca, sienten que somos un equipo y que todos estamos siguiendo un camino para cumplir con el compromiso que tenemos, se sienten apoyados y pues intentan hacer mejor las cosas. Creo que los niños van cambiando sus formas de pensar, sus formas de razonar y de decir, de atreverse a decirles las cosas también a los maestros, qué me gusta y qué no me gusta del maestro, cómo me gusta que sea la clase y cómo no me gusta. Ya el hecho de que los niños puedan hablar y les demos esa oportunidad de hablar y de decir lo que sienten, pues le estamos ayudando bastante. Vamos lentos, muy lentos, pero creo que con bases firmes. ¿Me toca a mí? Dice, yo pienso que aún con las bondades que pudiesen tener todos los diversos proyectos en la escuela, tal vez sería más pertinente que las políticas abarcaran menos proyectos, pero los que hubiese generaran una verdadera vinculación, eje rector, con los planes y programas en pro de una transformación más de fondo que de forma. Yo diría que uno podría pensar que los proyectos no tienen intención de generar transformaciones de forma. Me da la impresión de que casi todos le apuestan al fondo. El problema es que la forma en que se implementan, las formas en que se bajan, entre comillas, pero así se usa en el medio, pasando por
una tradición de administración y de instancias técnicas con un fuerte peso de burocratización, hacen que ponen en peligro a numerosos proyectos para que aparezcan como cuestiones formales sin ir al fondo. Yo creo que yo en principio, no solo estoy de acuerdo, sino que tiendo a impulsar esta idea de que los proyectos tendrían que estar articulados centralmente alrededor de planes y programas, del plan y de los programas. Es más, la mayoría de los proyectos específicos que se proponen como externos tienen que ver, creo que la mayoría, con propuestas que están en los programas de la escuela. Lo que veo de problemático es toda esta armazón externa, incluida una propia burocracia que genera cada proyecto, incluida sistemas de evaluación propios que genera cada proyecto. Veo como problemático esto porque los maestros en la escuela viven los proyectos como una suma de proyectos. Y por ejemplo, ha dado mucho trabajo, no sé cuál sea su experiencia, profesor, ha dado mucho trabajo en algunas escuelas en las que he trabajado, integrar alrededor del proyecto escolar el sentido de varios proyectos, ¿no? Digamos, gestión, compensatorio, rincones de lectura, etcétera, integrarlos en la visión que puede conjuntar el proyecto escolar para dar dirección a la actividad de largo plazo, como muy bien usted planteaba, ¿no? Y en cambio, por el peso de las tradiciones y de cómo funcionan las cosas, hay la tendencia a tratar en forma aislada a cada proyecto. He tenido la suerte de conocer a varios directores que han logrado, a varios directores trabajando como en muy buena relación con su cuerpo docente, que han logrado que el programa de lectura no funcione como programa de lectura en sí mismo, sino que se integre a través del proyecto escolar a todo lo que es actividad de lectura en la escuela. Es decir, que implica integrar ciertos conocimientos, pero sobre todo ciertos criterios. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo creo, además, que el plan que el cambio más importante que se ha dado desde la reforma para acá es precisamente el cambio en plan y programas de estudio. Y creo que todo debiera estar girando alrededor de fortalecer ese cambio. Si se lograran el cambio de concepciones que estos nuevos programas suponen, creo que estaríamos caminando hacia nuevas prácticas de enseñanza, y es decir, hacia el intento de lograr mejores aprendizajes. Entonces, de acuerdo con esta persona, ahora no voy a pasar de leer la pregunta porque... ¿Se imagina usted una escuela unitaria o multigrado atendiendo convocatorias de concursos de poesía, oratoria, escoltas, baile regional, himno nacional? Esto sucede cada año en las escuelas rurales de mi zona en Veracruz. No hay tiempo para la enseñanza. Pues es una descripción de lo que yo también he visto en las rurales. Acá hay una pregunta que, ¿qué hay con la transformación? ¿Los programas se pueden integrar favorablemente al currículum? Creo que algunos sí y otros no, ¿no? O unos más que otros, ¿no? ¿Se pueden o no elegir la participación en ellos? No siempre. Viva la autonomía de la escuela. Esta es una que me parece que no nos entendió muy bien. Respecto a algunas convocatorias, ejemplo Niño y la Mar, dice el profesor que
que cómo dibujar algo que no conoce en ese momento. No limita su capacidad de imaginación. ¿Cómo y por qué desechar alguna convocatoria que busca acercarse a recursos naturales y a poder echar a volar la imaginación del niño? Nadie está en contra de la imaginación ni de los recursos naturales. De lo que estamos hablando es del procedimiento, de que instancias muy lejanas a la escuela, como la Secretaría de Marina, por ejemplo, le imponga a la escuela un concurso, le imponga una clase de dibujito con medidas, con tipo de papel, etcétera. No, el mar bienvenido, ojalá todos los chicos lo conocieran, ojalá. Los maestros tienen toda la capacidad del mundo para, cuando quieren y cuando pueden, para desarrollar la imaginación de los niños. Nadie está en contra de la imaginación. Lo que estamos criticando es la formalización de cosas que caen en una institución que está armada para hacer otra, o que puede incluir esa que cae, pero que cae como con un sentido de redención, como si en la escuela no se hiciera eso, no se educara en el conocimiento de nuestros mares o de la imaginación o el respeto a los recursos naturales. Bueno, sí. Sí, a propósito de esto, yo creo que sí valdría la pena sacar a colación un estudio que se hizo hace algunos años, en 92, por la propia Subsecretaría de Educación Básica y Normal de la SEP, Ajá. desde la Dirección General de Investigación Educativa. Cuando pueden hacerse de muchas maneras el seguimiento de esta cantidad de programas y proyectos. Una es buscando todo lo que hay en un estado y viendo cuántos son. Pero los argumentos que generalmente los operadores de estos programas y proyectos tienen para asegurar que esto no lesiona los intereses ni el trabajo de la escuela, dicen, es que llegan unos cuantos. Entonces nos fuimos a ver el otro lado de la cara de la moneda, digamos, ¿no? Y fuimos a ver qué pasaba en una escuela. Elegimos 5 escuelas distintas en 5 estados distintos y encontramos entre programas, proyectos, concursos, convocatorias, campañas federales, estatales, de otras instituciones y de la comunidad, encontramos que había escuelas, una escuela por ejemplo que tenía 71 iniciativas en un año, y más o menos se hizo el seguimiento de la cantidad de días que ocupaban para desarrollar, por ejemplo, esto del niño y la mar, el concurso del himno nacional, o la campaña de manos limpias, o use la carne de puerco, etcétera, el sinfín de nombres. Y bueno, encontramos que había una escuela que tenía 71, otra 70, otra 45, otra 21 y otra 22. Pero analizando el tiempo que invertían en este tipo de trabajo, voy a ponerles un ejemplo, el de manos limpias. Se trataba, digamos, institucionalmente de agradecer, si así se puede llamar, la donación de jabones por parte de una empresa al sector público, en este caso las escuelas. Entonces se hizo una ceremonia, se pintaron murales, se hizo